Eh, Francamente, me parecería, bueno, primero es muy difícil después de hablar de todos los argumentos que por ahí a lo mejor podía estar exponiendo en este momento han sido ya expuestos claramente por muchos de los concejales que han precedido mi palabra. Independientemente de esto, mi análisis un poco quería explicarlo en tres líneas distintas. La primera de las líneas, un poco el momento en que se realiza el pedido de endeudamiento. Creo que a la toma de decisiones lo primero que tenemos que tener en claro son el análisis de las variables. Cuando no tenemos las variables claras es muy difícil tomar la decisión adecuada, con lo cual adhiero profundamente que este no es el momento para analizar y tomar un endeudamiento de esta naturaleza, básicamente porque no existen las variables de análisis. Bien, estamos previo a un acuerdo con el Fondo Monetario, estamos previo a el intento de salir de una pandemia, estamos previo a salir o a empezar un proceso de reactivación económica a través, obviamente, digamos, de la obra pública, y estas cosas son las que, de alguna manera, el gobierno nacional y provincial también tienen previsto, y obviamente también lo tiene previsto el gobierno departamental. Lo que sí está claro es que hemos tenido, sin lugar a dudas, una participación o coparticipación de recursos desde el ámbito nacional al ámbito provincial, que esos recursos no han sido desplegados en su plenitud a los municipios, con lo cual el municipio de General Alvear, como bien lo decía el concejal Osorio recién, no ha recibido lo adecuadamente, inclusive se le estuvo reclamando desde este consejo, y sabemos que desde boca del intendente también le ha pedido y reclamado algunos recursos propios al gobierno provincial, que ha hecho, obviamente, como siempre, caso omiso. Bien, con lo cual estamos hablando de una descentralización parcial, o sea, los recursos vienen de nación a provincia, provincia queda en el municipio de General Alvear, tiene que salir a buscar, en principio, un endeudamiento que a las claras se ve que la línea de financiamiento también es otro concepto de análisis. El endeudamiento que está pidiendo el municipio de General Alvear es un endeudamiento con una tasa de interés de un sistema francés o alemán, porque, vuelvo a decir, acá tuvimos dos secretarios que vinieron con dos versiones distintas. En primer lugar, el secretario de Hacienda, que plasmaba que el sistema de amortización era un sistema francés, y el secretario de Obras y Servicios decía que el sistema es alemán. Me quiero quedar con el sistema alemán, que es la última palabra, lógicamente. También hemos escuchado en este recinto, cuando tuvimos la visita del secretario de Hacienda, decir que desde el 2008 hasta la actualidad es muy difícil pensar, casi iluso, que pudiéramos tener inversiones internacionales para recuperar, obviamente, nuestra economía. Con lo cual, me llenó de las claras de dudas qué es lo que pasó con el aeropuerto, por supuesto. Sin lugar a dudas, esto hace que nuestro municipio o esta gestión carezca muchas veces de credibilidad. Y vuelvo a decir sobre la misma. Hemos hablado durante los últimos años, y me remito a las gestiones, obviamente, de los concejales anteriores, situaciones como hay que aprobar en ICSA, situaciones con que tenemos que esperar la fotovoltaica, situaciones que me dicen la planta de huevo en polvo, y obviamente el aeropuerto. Y esto es lo que la sociedad de General Alvear ha vivido y ha plasmado, ha escuchado del intendente que estos son los modelos de reactivación. Nombro estos porque ninguno de estos se ha cumplido. Y ahora queremos un endeudamiento para la obra pública. Me parece que, sin lugar a dudas, la obra pública es importantísima. Concuerdo absolutamente, señor Balbuena, con usted, lo que significa la obra pública para un municipio, para la provincia y para el país. Es la forma de inyectar dinero para que se reactive. Igualmente, hablando de inyectar dinero, también está claro decir que desde el gobierno nacional se están bajando líneas, obviamente, con las tarjetas alimentarias. Esto significa, para un municipio de 2.000 tarjetas, a razón de promedio 6.000, estamos hablando de un promedio de 12 millones de pesos de inyección de dinero mensual. Con lo cual, hablar también de un endeudamiento de 50 millones, y esto quiero aclararlo, para que también la ciudadanía lo entienda y muchas veces también los medios lo entiendan, porque se ha escuchado decir en otros momentos que el endeudamiento de 100 millones a 50 millones se redujo porque la oposición lo quiso bajar, y esto es falso. Nosotros en ningún momento planteamos que había que bajar o había que disminuir el endeudamiento. Lo que dijimos es, cuando uno pide un endeudamiento, tiene que venir con las cosas claras. Y las cosas claras significa decir en dónde lo vamos a sacar, a qué tasa de interés lo vamos a sacar, con qué sistema de amortización lo vamos a sacar. Y esto es justamente lo que me parece hizo recapacitar al Ejecutivo y obviamente modificar el proyecto de endeudamiento. Con lo cual también
entendemos que estamos hablando del Banco de la Nación Argentina, que es la única entidad que el municipio y el Ejecutivo, y obviamente lo han manifestado acá, tenemos o hay una línea de financiamiento clara y certeza que se puede llevar a cabo. Bien, hablar de endeudamiento y hablar de justamente este sistema de amortización alemán significa, y el plazo de gracias significa, que el municipio va a tener que erogar durante ese año de gracia a razón de 13 millones de pesos al año, en un endeudamiento de 50 millones. La pregunta es si esto realmente es justo o no es justo. Bien, estamos hablando de un endeudamiento planteado de esta naturaleza de 50 millones que tenemos que pagar entre IVA e intereses 40 millones más. Bien, o sea que no solamente casi llegamos al 100% del endeudamiento en la tasa de interés y en el IVA, sino que también vincula a generaciones o a gestiones futuras. Bien, otra de las cosas que a nosotros nos hace por demás ruido. En otra línea, y para empezar un poco a analizar, yo felicito enormemente lo que han realizado las entidades intermedias. Felicito lo que ha hecho las uniones vecinales que con esfuerzo, dedicación, han de a poco, moneda a moneda, rifa a rifa, elevado los proyectos de urbanización. Está claro, y recién lo dijeron los concejales que me precedieron, que desde la época que Cornejo asume, suspende la urbanización que hasta ese momento se venía dando con financiamiento provincial. Con lo cual obliga a las entidades a tener que justamente hacer las rifas adecuadas y buscar los recursos de manos de las familias, que son, como bien lo decía la concejal Osorio, muchas veces con recursos bastante limitados o bastante complejos en la situación económica que tuvimos en el gobierno anterior. Estoy hablando concretamente, obviamente, del proceso inflacionario que tuvimos y la devaluación del dólar en el proceso del presidente Macri. Bien, con lo cual, vuelvo sobre la misma, el trabajo impecable que han realizado de no suspender, de no bajar los brazos, aliento a las familias a seguir trabajando y es un ejemplo para el resto de las entidades intermedias. Las felicito. Por eso, como peronista, entiendo que lo más importante de esto es empoderar a las instituciones intermedias y seguir trabajando con ellas. Felicito y hacia eso apuesto. Creo que hoy por hoy el Ejecutivo Municipal tiene un descreimiento a razón de los ejemplos que recién acabo de dar. Por ese motivo también debemos apostar al trabajo con las entidades intermedias. Bien, en definitiva, y en esto por ahí a lo mejor sepan entenderme, hemos hace un año atrás o 2 años atrás discutido sobre un fideicomiso de vivienda y la verdad es que después de todo este endeudamiento en ningún momento trajimos a la puerta el fideicomiso ese que en su momento el Bloque Pro y nosotros también por ahí a lo mejor estuvimos apoyando para que realmente se cree, porque pensábamos y estábamos convencidos de que es importante tener estas herramientas. Casualmente al Ejecutivo Municipal ni se le cruzó por la cabeza empoderar el fideicomiso. Casualmente, justamente porque no le importa. Lo que le importa justamente es tener estos fondos para poder hacer frente a gastos corrientes. Una sospecha que obviamente me genera amplias dudas. Bien, ¿qué entendemos? Volvemos al empoderamiento de las entidades intermedias. Necesitamos que las uniones vecinales tengan estas líneas y tengan la posibilidad de concretar, obviamente, las obras de urbanización, porque sabemos y estamos seguros que va a pasar por ahí el crecimiento del departamento. Por eso, y lo hemos hablado en más de una oportunidad, el peronismo ha trabajado con el presupuesto participativo. Las entidades intermedias son las que, previo informe técnico, deberán definir cuáles son los montos de obra que les termina o les queda por ejecutar. Por eso, en resumen, para analizar, entendemos que el momento no es el adecuado, pero también entendemos que las entidades intermedias lo necesitan. Clarísimo. También entendemos, y esto es claro para la ciudadanía, que el Ejecutivo muchas de las cosas que ha cumplido, prometido, no ha cumplido. Ya hemos de vuelta otra vez aeropuerto, huevo en polvo, esas cosas que la ciudadanía compró. Por eso obviamente el intendente es nuevamente intendente. Porque la gente cree que estas cosas pueden llegar. A las claras está que no van a llegar y están los dichos justamente del secretario de Hacienda. Es imposible pensar en la Argentina que tenemos desde el 2008 hasta acá, palabras textuales, que podamos tener financiamientos internacionales. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué aprobamos? ¿O nos estaban mintiendo?
estimados, está el despacho planteado, me gustaría que lo analicemos y me gustaría que esto no pase a ningún cuarto intermedio y que el expediente obviamente no vuelva a comisión, sino que resolvamos este tema hoy mismo porque es clave y es fundamental para las instituciones intermedias de nuestro departamento tener una respuesta, al igual que, obviamente, señor Balbuena, todas las empresas constructoras y la reactivación económica del departamento.